Vamos a avanzar entonces, permítame, vamos a abrir aquí la escritura en el libro de Deuteronomio para que vayamos dando ya inicio a esta segunda conferencia. Creo que no veo a nadie que se está durmiendo. Por ahí quizás hay uno que todavía está orando. Bueno, el Señor sabe lo que está haciendo. Espero que esté orando, intercediendo y ore por nosotros, por supuesto, ¿no? Yo soy el primero que sí necesito oración de cada uno de ustedes. Así que vamos a abrir ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Yo sé que todos aquí conocemos la Biblia, la conocemos perfectamente, pero permítame leer solamente un par de versículos aquí. Obviamente al final de estas conferencias vamos a compartir esas presentaciones que son las que me están ayudando para poder pues compartir cada una de estas conferencias. Por ahí, en este descanso que tuvimos de unos minutos, por ahí se estuvo proyectando las láminas que corresponden a la primera conferencia. Pero bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta segunda conferencia de esta noche. Lleva por nombre El desierto no es el final. Pastores, les tengo una noticia. 2026. El desierto no es el final. Y aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, todos conocemos esta palabra, pero solo se la voy a, quizás se la voy a ir parafraseando, que se encuentra aquí en Deuteronomio, en el verso 2 en adelante. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Note, te acordarás. A veces pensamos nosotros que esos momentos que enfrentamos, a los cuales hoy estamos llamando desiertos, simplemente son momentos transitorios, pero que no regresan o que son fáciles de olvidar. No, te acordarás por todo el camino. Y eso creo que a nivel de ministerio, estas palabras deben de pesar más. Porque seguramente cuando usted está en ese tiempo de comunión con el Señor, viene a su mente querer orar por todo desde el primer día que el Señor lo llamó. Porque es que nos acordamos de todo el camino por donde nos ha traído el Señor. No solamente 40 años, quizás hay unos que tienen más tiempo, otros tienen menos tiempo. Pero dice aquí, estos 40 años en el desierto. Y mire lo que sigue diciendo la escritura aquí. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una de las preguntas más profundas que surge en el corazón de cada ministro del Señor durante una temporada difícil es la siguiente. ¿Qué significa esto que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy atravesando? ¿Qué me quiere decir, enseñar el Señor en este proceso? Son preguntas normales que vienen a la vida de los pastores cuando son expuestos a estos momentos llamados desiertos, tiempos secos, áridos, con paisajes no muy alentadores. Y tras esa pregunta, ¿qué significa esto que estoy atravesando? Surgen en nuestro interior un sinnúmero de preguntas asociadas al momento, producto de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios ya no se acuerda de mí? ¿Será que mi llamado fracasó? ¿Será que mi llamado
está en pausa? ¿En qué momento o acaso ya perdí el rumbo, el norte, la dirección, la visión que Dios me entregó? Porque siento que mis fuerzas llegaron al límite y todo terminó. Nunca es fácil interpretar en un desierto mientras estamos viviendo en él. En otras palabras, es bonito aconsejar desde afuera. ¿O no se ha fijado usted ahorita que acaba de pasar la fiebre del fútbol? Que todo mundo era el número 10, que todo mundo era el mejor árbitro, que todo mundo gritaba, eso es penal, que todo mundo decía, ese árbitro está vendido. Porque cuando estamos afuera, pues miramos las cosas de diferente forma. Pero cuando estamos en el aceite, escuchando la misma carne crujir, friéndose, entonces ahí la cosa cambia. No es fácil interpretar un desierto, una situación difícil mientras nosotros estamos dentro de ella. En mi pueblo dicen, la única forma de saber el sabor de los chicharrones es a mordidas. ¿Por qué será que cuando aumenta la carga, la fatiga, el cansancio, las respuestas que tanto anhelamos, sentimos que se demoran más de lo usual? Al punto que las circunstancias que nos rodean parecen contradecir al Dios que confesamos, al Dios omnipotente, omnisciente y omnisapiente, que un día nos prometió. Amado pastor, quizás hoy estamos atravesando una temporada, un desierto que no comprendemos. Y tal vez estamos realizando, continuamos realizando el trabajo, pero con menos fuerzas que antes. Pero la palabra de Dios nos promete que aunque enfrentemos circunstancias inesperadas, Él, repito, Él nunca pierde el control de nuestra vida. Él nunca nos deja, nunca nos desampara, Él siempre nos sostiene. Dios siempre permanece fiel, paso a paso. Aunque al mirar atrás solo miremos una huella, es el Señor cargándonos a nosotros en esos desiertos que enfrentamos. La palabra del Señor nos enseña que hay temporadas difíciles y no significa que Él nos haya abandonado o que estemos fracasando o que el camino hacia la derrota es irreversible. El pueblo de Israel atravesó varios desiertos en su trayectoria hacia la promesa anhelada, prometida, pero Dios no permitió que les faltase nada en el desierto. Dios nunca perdió el control durante esa travesía de 40 años. Dios les conducía, Dios les guiaba, Dios los sustentaba, Dios les daba calefacción en las noches, Dios les proveía de un microclima agradable para que avanzaran de día debajo de la nube. Así que a pesar de que el paisaje alrededor fuese seco, árido, escabroso, en ocasiones difícil de avanzar, el Señor siempre estuvo presente durante los 40 años en el desierto para afligirte,
para probarte, para saber realmente lo que había en tu corazón. Y efectivamente los afligió, los probó y decidieron expresar lo que había en su corazón, al punto que muchos no se regresaron físicamente, pero la palabra dice que todavía anhelaban la condición donde vivían anteriormente. Dios nunca nos abandona. El desierto no era la promesa para Israel, pero tampoco era su final. El desierto no es la promesa del Señor para nosotros, como hijos del Señor, como siervos del Señor, a pesar que esos momentos son inevitables, pero no son nuestro destino final. El Señor lo dejó muy claramente establecido en su palabra, que Él iba a preparar morada para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, cada uno de nosotros estemos juntamente con Él. De manera que los desiertos, esos momentos que son inevitables, son lugares de transición, pero hay que caminar por ellos. Son lugares de formación, pero hay que aprender a escuchar. Y también son lugares de preparación donde hay que aprender a cómo trabajar. Y aquí uno de los mayores errores que se puede cometer al interpretar las crisis o los desiertos de la misma forma. La Biblia nos muestra que los desiertos, las crisis, pueden tener distintos orígenes, distintos propósitos. No todo desierto, no toda crisis significa lo mismo. Unas pueden ser consecuencias, consecuencias de algunas decisiones no tomadas, consecuencias de unas malas decisiones, consecuencias de unas decisiones fuera de tiempo, son consecuencias. El libro de Gálatas lo establece como un principio, que todo lo que el hombre siembra, también va a cegar. Esta es una ley espiritual que afecta también lo natural. Esto no revela que algunas situaciones como crisis, desiertos, aflicciones, son el resultado de esas decisiones, consecuencias, son siembras de lo que se ha sembrado. Llamémosle por ignorancia, llamémosle porque nos adelantamos, llamémosle porque entramos antes o después o fuera de tiempo. O podemos llamarlas descuidos humanos. Para mí son descuidos humanos. Errar es de humanos. Equivocarse es de humanos. Rectificar es de sabios. Así que todos en algún momento podemos descuidarnos porque somos humanos y quizás estamos enfrentando un desierto o una crisis por una consecuencia. Como dijera el Chavo del Ocho por ahí, se me chispoteó. Pero obviamente también puede ser el resultado de no seguir las instrucciones al pie de la letra del Señor, por falta de conocimiento, por rebeldía, por negligencia, por no tener temor del Señor. ¿Qué hacer ante esta situación? Honestamente, yo no lo sé, pero si hay algo que sí sé hacer y es no buscar culpables, al estilo de Adán y Eva, señalando, bueno, imagínense, uno hacia el otro, porque no había nadie más. Si no, nos hubieran señalado a nosotros. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer en esas situaciones,
Pero lo que sí seguramente no debemos de hacer es buscar responsables. La pregunta del millón de dólares es, ¿qué vamos a hacer si identificamos que estamos ante un escenario como este? Yo creo que lo más sabio, como siempre, es buscar, evaluar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde está el origen de esa crisis? Pero ¿para qué identificar? Para corregir delante del Señor, clamar por misericordia y aceptar su restauración. ¿O no es lo mismo que nosotros o cada pastor le diría a una oveja después de que se logra identificar dónde estuvo la situación? El mal paso, la mala confesión, la mala obra, etcétera, el mal pensamiento. Le diríamos lo mismo. Entonces, si sabemos la fórmula, hay que aplicarla nosotros también. ¿O acaso la palabra de Dios es de un solo filo? Es de dos filos. Corta ovejas y pastores. Ahora, esto nos arroja un principio, y es que el acto de reconocer que también fallamos no debe llevarnos a la condenación. Y aquí está el punto central. Para eso analizamos, para eso pedimos dirección al Espíritu, para eso entendemos que no se trata de buscar responsables, sino de ir al Señor en humildad y no permitir que ese error, que esa decisión, que esa siembra, que ese pensamiento, que lo que dije me lleve a condenación, sino todo lo contrario. Cuando reconocemos, debe de llevarnos a la restauración de todo nuestro ser y a discernir que el desierto donde somos probados no es el final. Una crisis también puede ser una prueba. Ya miramos que una crisis puede ser una consecuencia, pero también puede ser una prueba. Hermanos míos, dice el libro de Santiago, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Mire lo que dice aquí el apóstol Santiago, que debemos de tener por sumo gozo, entendiendo que la prueba no llega porque hicimos algo malo, sino porque estamos siendo examinados para ser promovidos. Y aquí hay un secreto, que a veces pensamos que estas pruebas, que también vienen de parte del Señor, de hecho es quien nos prueba, es para examinarnos, para promovernos, no para condenarnos, ni para hacernos, ni retroceder. La escritura dice que debemos de probar, examinar si estamos en la fe. La prueba examina nuestras convicciones. La prueba examina nuestras creencias. La prueba examina el fundamento en el que estamos. La prueba fortalece las convicciones y revela las áreas que nosotros necesitamos reforzar. Si hacemos un test ahora de introspección, usted puede evaluarse ahí mismo. ¿Pertenece al grupo que piensa que el desierto que está caminando es porque hizo algo malo y Dios lo está zarandeando para la gloria de su nombre? ¿O pertenece al grupo que se goza en el desierto porque ha entendido quién es Dios, que aún en medio de las pruebas
en medio del desierto, en medio de lo seco, lo está fortaleciendo para promoverlo. La crisis también puede ser una oposición. ¿Qué pasó con aquel hombre llamado Nehemías cuando recibió la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén? ¿Cree usted que llegó y encontró días soleados de frescura tropical? No. ¿Cree usted que le dieron aquella gran bienvenida y escuchó aquellos sonoros aplausos? No. Nehemías encontró oposición y resistencia. Y aquí encontramos otra verdad, y es que las oposiciones, la resistencia no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. En muchas ocasiones aparecen precisamente porque estamos en la dirección correcta, haciendo lo que el Dios nos ha mandado hacer. Una crisis puede ser una transición. Hay temporadas en las que algo termina, pero algo nuevo comienza. Israel salió del desierto, pero permaneció ahí 40 años, desde Egipto hasta Canaán. Después de recibir una orden exacta, no entraron en la promesa, no entraron en la tierra que habían reconocido, una tierra de abundancia, sin antes pasar por la transición del desierto o de los desiertos, porque a veces pensamos que Israel atravesó un desierto. Fueron varios desiertos durante esos 40 años que estuvieron ahí. Amado pastor, tu desierto es el espacio intermedio entre lo que Dios quiere que dejes atrás por completo para que estés listo y preparado para entrar en lo mejor de tu llamado. Interpretemos los desiertos como esos momentos necesarios para poder dejar justamente lo que no podemos seguir cargando, para que de esa forma estemos listos para entrar en la mejor parte, en la mejor versión, en los mejores días de tu llamado. El desierto es la transición donde surgen preguntas, donde se realizan ajustes, pero no significa que Dios esté ausente o haya dejado de guiarnos o se olvidó de nosotros. De manera que antes de tirar la toalla, antes de lavar las redes, antes de renunciar, y aclaro, antes de todo eso, tenemos que meditar, reflexionar y actuar. Interpretemos los desiertos. Si estoy atravesando una prueba de parte del Señor, ¿cuál debe de ser mi posición? Enfrentarlos con fe. Si estoy afrontando una consecuencia de una mala siembra o una decisión incorrecta, entonces debo de aprender a hacer las correcciones que me corresponden. Si estoy enfrentando resistencia, oposición, tranquilo, sigue avanzando. Estás en el camino y la dirección correcta.
Y si estás ingresando en una transición, después de haber recibido una comisión, hasta haber cristalizado esa visión, debo de permanecer con los dos pies firmes en la tierra y mis dos ojos puestos en el plano celestial. Repito, no todos los desiertos se enfrentan de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos tienen un origen o una forma de enfrentarlos. Pero lo que sí es cierto, que sin importar cuál sea la causa, razón, motivo, circunstancia de ese desierto que se enfrenta, tenemos que aprender a enfrentarlos absolutamente todos. A veces es necesario el arrepentimiento. A veces se requiere el ímpetu. A veces se requiere perseverancia. A veces se requiere firmeza. A veces se requiere humildad. A veces se requiere paciencia. A veces se requiere discernimiento. No todos se interpretan ni se enfrentan de la misma manera. Jamás tratemos de interpretar los desiertos con estos ojos naturales o nuestro entorno por lo que miramos. Si no es mejor desde el interior, a través del discernimiento espiritual, por medio de la palabra del Señor, la cual es la luz que alumbra nuestro camino. La lámpara, la antorcha, la cual hacemos bien en prestar atención 24/7. La palabra más segura. El desierto puede cambiar cualquier cosa. El entorno donde, mire, el entorno de un castillo puede cambiar cuando alguien se encuentra en un desierto. Incluso un paisaje, por muy hermoso y colorido, puede cambiar a causa de un desierto. Pero hay algo que nunca va a cambiar y es el propósito de Dios para con tu vida. El desierto, amado pastor, no es el final. La prueba produce lo que la comodidad y el silencio no puede revelar. Necesitamos de los desiertos, porque en la comodidad, en la abundancia, en la estabilidad, en la paz, en la quietud, nosotros nos acomodamos. Pero cuando empieza un poquito a moverse los cimientos, entonces la prueba produce lo que la comodidad no puede revelar. Y es ahí donde las palabras de Santiago hacen eco, cuando dice que debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y continúa diciendo, pero para que la obra sea completa, aprendan a ser pacientes y así van a llegar a ser perfectos, cabales y no nos va a faltar cosa alguna. Y aquí tenemos que entender, Santiago no está diciendo que debemos gozarnos del dolor, debemos gozarnos de la conmiseración, debemos gozarnos de la llaga, debemos de gozarnos de la escasez. No, no es lo que está diciendo aquí. No es del dolor mismo que debemos de tener por sumo gozo,
sino por lo que Dios puede producir a través de Él. Esa es la diferencia. Porque para que podamos ser perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna, necesitamos tener paciencia. Y la paciencia viene como resultado de la prueba de vuestra fe. Y tenemos que sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque el final de la prueba es una recompensa, es un galardón, es una corona que Dios prepara para aquellos que están siendo probados. No confundamos la prueba con la tentación. La prueba viene de parte de Dios. La tentación viene de parte del enemigo, del adversario. Y esas pruebas que vienen de parte del Señor siempre va a traer un propósito. Todo lo contrario de las tentaciones, que lo que trae es vergüenza, condenación, destrucción. Entonces, la tentación, su propósito es apartarnos de esa paciencia para que no logremos ser cabales, perfectos y que tengamos todas las cosas. Ese es el propósito de las tentaciones, que renunciemos a la prueba mediante una salida fácil. Y estas siempre van a ocurrir en el minuto final. Cuando estemos siendo tentados, cuando observemos salidas fáciles a la prueba, significa, mis amados pastores, que estamos a un paso de salir de la prueba. Pero si optamos por desviarnos y salir a través de esa tentación, entonces la paciencia no logró su objetivo completo y entonces no logra dar ese ciclo de perfección, de ser cabales y de que no nos falte cosa alguna. La prueba de la fe produce paciencia y la paciencia debe de completar su obra completa. Así que no podemos abandonar el proceso antes de tiempo, porque es la forma que la tentación se presenta a través de esas pequeñas soluciones alternativas, planes B, plan C, para salir de esa prueba. Pero lo que está haciendo es evitando que ese galardón, esa corona, esa recompensa no venga a nuestra vida. La salida fácil simplemente es la puerta que nos saca de la paciencia y del cumplimiento de la promesa. Así que hay cosas que Dios solamente puede formar mientras aprendemos a permanecer pacientemente, confiando en Él bajo presión. Produce paciencia. La prueba, escuche, la prueba de la fe produce paciencia. Es uno de los frutos de la prueba. La paciencia es uno de los frutos de la prueba. La paciencia espiritual no es pasividad, es la capacidad de permanecer constantes, firmes sin abandonar la fe. La paciencia no es dejar de caminar, de creer, de empujar, de tocar, de llamar. No, es continuar sin precipitarse y sin exigir respuestas anticipadas. La paciencia es uno de los frutos de la prueba, pero no es el único. Pero no es el único fruto que podemos nosotros tener. Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, de manera que la aflicción, la prueba,
nos lleva a orar. Las aflicciones nos recuerdan que no podemos sostenerlos si no es con la ayuda del Señor, que nuestras fuerzas son limitadas y por eso nos conduce a orar. Y la oración nos devuelve a ese lugar de dependencia, de comunión y de rendición delante de Dios. ¿Se recuerda lo que dice la Escritura refiriéndose a Jesús? Que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces vemos ahora que la obediencia es fruto de la prueba. Esa obediencia madura no consiste solamente en seguir a Dios cuando el camino es claro, cuando el día está con buen sol, cuando hace buen clima, sino en permanecer constantes, fieles, cuando el camino resulta difícil. Tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. El gozo espiritual nos niega el proceso. El gozo espiritual no se trata de ignorar las circunstancias o el dolor. Contempla el propósito de Dios por encima del dolor, por encima de las circunstancias, por encima del proceso, por encima de la prueba, por encima del desierto. Se permite llorar. Dicen que los hombres no deben llorar. Mire cuántas cosas introducen a la mente que van contrarios a la realidad. Claro que se permite llorar y aún así conservar la esperanza en un Dios sobrenatural. Se permite sentirse débil y aún así continuar creyendo en el Todopoderoso. El sumo gozo de enfrentar esas pruebas no cambia inmediatamente lo que está ocurriendo alrededor, pero fortalece el corazón para que podamos atravesar ese desierto sin mirar atrás. En resumen, mis amados pastores, lo que quiero que nosotros observemos que esos desiertos, los cuales son transitorios, donde fuimos o estaremos o vamos a estar ahí para ser probados, es con un propósito. No piense que el desierto que recorre es inútil. Cada prueba, cada aflicción, cada desierto que logramos superar, que logramos atravesar, se convierte en un testimonio de la fidelidad del Señor. Y podemos decir, si Dios me sostuvo antes, también me va a sostener ahora. Si Dios me afirmó antes, también me puede afirmar ahora. Si Dios me proveyó antes, también me puede proveer ahora. Si Dios me consoló antes, me consuela ahora. De manera que la prueba no solamente está mostrando lo que hay en nosotros, también está formando lo que necesitará para llegar al cumplimiento, al próximo destino, al próximo nivel que el Señor tiene preparado para con nosotros. Amados pastores, el desierto no es el final, tiene límite y tiene propósito. Tal vez el desierto ha sido más largo de lo que tú esperabas. Quizás has transitado con dudas, con agotamiento
y con situaciones que ha costado reconocer lo que Dios está haciendo. Pero recuerden que Israel no fue llamado para quedarse en el desierto. El desierto fue parte del camino para llegar a su herencia. El desierto es una transición, mas no la herencia final. Dios no lo llevó ahí para destruirlo, sino para formarlo, para enseñarle a depender de Él y prepararlo para lo que había prometido antes. El desierto fue una escuela para Israel, no una residencia o ciudadanía permanente. El desierto fue un proceso para Israel, pero no un destino final. Porque aún en esos días calurosos, donde se encontraron al límite, sin alimento, sin agua y sin condiciones en ese clima seco, Dios los sustentó, Dios los guió y Dios los preparó. Por eso, mis amados ministros, no permitamos que ningún desierto defina la historia que estás por vivir. El desierto tiene un límite y tiene un propósito. El desierto no es tu final, es el camino por el que Dios te está preparando para entrarte en la promesa, en lo que te ha prometido. No llames final, no llames renuncia, no llames queja a la situación de tu presente. El desierto puede ser incómodo, puede ser, claro que sí, pero no tiene autoridad para escribir en ningún libro el último capítulo de nuestra vida. En cambio, el Señor que te creó, que te llamó, que te sostiene, ya escribió sobre tu vida todos los capítulos que cual tenemos que transcurrir. Dios sigue presente. Ja. Dios sigue guiando. Dios sigue sustentando. Dios sigue hablando. Dios sigue formando, aunque no comprendas todo lo que está ocurriendo. Y ya con esto casi estamos aterrizando. El desierto no significa que la promesa está cancelada. El desierto no significa que la promesa fue olvidada. El desierto no significa que la promesa fue atrasada. La prueba no significa que el llamado terminó. La prueba no significa que el llamado está en espera. La demora no significa que Dios se olvidó. La demora no significa que Dios tarda. Dios llega en el perfecto tiempo que Él en ese libro ya lo escribió. Y aunque hoy estemos caminando entre penurias, incertidumbres y preguntas sin responder, puedes descansar en esta verdad absoluta, que el desierto no es el final. Es un tiempo de transición para formarte, para ayudarte, para prepararte, para recibir la promesa que aún está frente a nosotros.
El desierto no es el final. El desierto es una situación del presente, pero Dios está fuera de todo tiempo y conoce el presente, tu mañana y tu futuro. Creo que es tiempo que reflexionemos una oración profunda. ¿Cómo estoy interpretando estos desiertos? ¿Cómo estoy observando? ¿Con qué ojos estoy observando mi entorno? ¿Qué es lo que está saliendo de mi corazón en esos momentos donde tenemos que poner en práctica lo que la palabra nos dice? ¿Por qué salir corriendo cuando la palabra dice que debemos de permanecer? ¿Por qué debemos de apresurarnos cuando la palabra dice que tengamos paciencia? Las pruebas no se enfrentan de la misma forma, pero todas se enfrentan bajo la dirección del Espíritu Santo, con el poder de su fuerza y llenos de su gracia. Extienda su mano ahí, vamos a orar para Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has sostenido. Gracias porque a pesar de estar enfrentando situaciones difíciles, tú nunca has dejado de estar con nosotros. Siempre podemos decir con absoluta seguridad que tú siempre nos has sostenido. Tú siempre nos has guardado. Tú siempre nos has consolado y has estado pendiente de nosotros. Pero en nuestra desesperación, en medio de estos momentos difíciles, observamos con nuestros ojos naturales, sentimos con los sentimientos carnales y esos nos hacen que coloquemos la necesidad por arriba de tu palabra, de tus promesas, Señor. Pero hoy entendemos que los desiertos son inevitables, que los desiertos son tiempos de transición, que los desiertos son tiempos de prueba, que los desiertos son necesarios para que a través de ellos la fe pueda ser probada y que a través de la paciencia, sobre paciencia, podamos llegar a ser perfectos, cabales y que no nos falte cosa alguna. Esa es mi oración esta noche. Te pido que puedas estar con cada uno de mis amados pastores, con sus necesidades, Señor, que tú las conoces a perfección. No hay que expresarlas, pero seguramente ahí donde cada uno de nosotros estamos ahora expresando la necesidad que tenemos, Señor. Y estamos reconociendo con humildad que nos hemos equivocado, que hemos hecho cosas en nuestra fuerza, que por no tener confianza o no hemos capacitado, nos hemos tomado toda la carga sobre nosotros. Pero hoy entendemos que es necesario aprender a delegar como lo hizo Moisés, que buscó hombres ideales para que juntos pudiesen llevar la carga. Pero Moisés tuvo que escuchar una voz exterior y fue cuando su suegro le dijo lo que tenía que hacer. Todos necesitamos esa voz, mis pastores. A veces necesitamos que una voz exterior venga a nuestra vida y nos recuerde que hay un Dios poderoso, que nos recuerde que hay un trono de gracia que podemos ir nosotros 24/7 a clamar misericordia. Porque estamos día tras día enfocados en la obra, en el ministerio, en los hermanos, en la congregación, en las actividades, en la planificación, en la administración, la preocupación, que se nos olvida
que también nosotros necesitamos quien ore por nosotros, quien nos dé una palabra, quien nos ayude a llevar las cargas. Amados pastores, el desierto no es el final, es una transición para llevarte al mejor desarrollo ministerial que nunca antes has experimentado. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Y, y sé que cada uno de ustedes en este momento están reconociendo lo que necesita hacer, reconociendo que los desiertos no se enfrentan siempre echándole la culpa a otros y que no siempre es producto de una mala decisión. No, pueden haber crisis de diferentes formas como lo hemos visto hoy. Pero para eso necesitamos de tu Espíritu Santo que nos ayude. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres la fuente de todo aliento, el origen eterno de la vida en mí. Cuando el mundo ofrece falsos cimientos, tu presencia revela lo que es real y fiel. Mi Dios, eres la voz que sostiene mi camino, la verdad que no cambia con el tiempo. Todo lo creado encuentra sentido cuando descansa bajo tu voluntad, Señor. Fuera de ti no hay plenitud, todo vuelve a tu luz. Nada existe sin ti, todo nace en tu voz, eres principio y fin, eterno creador. La vida florece donde habitas tú. Nada vive sin tu luz. Nada existe sin ti, Señor de la creación. Todo encuentra razón en tu dirección. Si tu presencia no está allí, nada permanece, nada vive sin ti. Tú eres suficiente cuando todo falta, la plenitud que el alma no puede fabricar. No hay vacío que tu amor no alcance. No hay corazón que Jesús no pueda restaurar. Eres la fuerza detrás de cada